El viento de enero azotaba los cañones de hormigón de Manhattan, enviando dedos helados entre los imponentes rascacielos. Daston Everett Hill estaba de pie junto al ventanal de su oficina en la esquina del piso 45, su imponente estatura de 1,88 metros reflejada en el cristal. La ciudad se extendía ante él como un tablero de ajedrez, y durante los últimos 20 años, él había sido el gran maestro, orquestando cada movimiento con precisión. Su Rolex Daytona destellaba bajo las luces fluorescentes mientras se ajustaba su traje Armani color carbón. A los 45 años, Daston dominaba el arte de llamar la atención sin decir una palabra. Su cabeza afeitada y su barba turca perfectamente cuidada hablaban de poder y control, mientras que sus penetrantes ojos azules mantenían la intensidad de un hombre que había sacrificado todo por el éxito. ¿S.R. Hill? La voz de su asistente crepitó a través del intercomunicador. La reunión de la junta comienza en 10 minutos. Voy para allá, respondió, su voz profunda cargada con el peso de la autoridad. El aroma familiar de Tom Ford Noir lo envolvió mientras reunía sus documentos. Otro día, otra victoria que asegurar. Esta era su vida ahora. Reuniones, contratos y la búsqueda interminable de mayores alturas. Era todo lo que siempre había querido. O eso pensaba. El ascensor descendió suavemente. Cada piso lo acercaba más al nivel del suelo y a la sala de juntas que lo esperaba. Su mente vagó, sin invitación, a un enero diferente hace 2 años. Una noche en la que los copos de nieve bailaban fuera de las ventanas empañadas por la risa y el calor. Cuando el aroma a miel y vainilla había reemplazado a su colonia habitual. Daston apretó los dientes, desterrando el recuerdo. Había pasado 2 años construyendo muros alrededor de los pensamientos sobre el Oven Marie Hayes. Ahora solo Hayes, se recordó a sí mismo con amargura. Los papeles del divorcio lo habían dejado claro. Las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo de suelo de mármol. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra la superficie pulida. Los miembros de la junta asintieron respetuosamente a su paso, sus ojos siguiendo su imponente presencia. Este era su dominio. Su imperio. Construido ladrillo a ladrillo con una determinación inquebrantable y... Se detuvo en seco. A través de los ventanales de piso a techo del vestíbulo, al otro lado de la concurrida calle, una figura familiar captó su atención. Un cabello rubio miel cayendo sobre un suéter de lana color crema. El movimiento elegante que reconocería en cualquier parte. Él lo ve. Por un momento, el tiempo se detuvo. Lucía exactamente como él la recordaba. Quizás incluso más hermosa, si eso era posible. Los mismos ojos verdes que una vez lo habían mirado con tanto amor. Las mismas facciones delicadas que habían perseguido sus sueños. Pero no estaba sola. En sus brazos, llevaba un pequeño bulto envuelto en un abrigo de invierno rosa. Una niña. Una pequeña niña con rizos rubios asomando bajo un diminuto gorro tejido. Mientras esperaban en el paso de peatones, la niña giró la cabeza. Y el mundo de Daston se inclinó sobre su eje. Ojos azules. Sus ojos. La niña, que no podía tener más de 18 meses, lo miró directamente a través del cristal. Su carita se iluminó con curiosidad. Tenía sus ojos. Los rizos de su madre. Y la sonrisa de Eloven. Las matemáticas no eran difíciles. El tiempo. El divorcio repentino. La forma en que Eloven se había ido sin explicación, con los ojos llenos de lágrimas que se negó a justificar. ¿S.R. Hill? Uno de los miembros de la junta le tocó el brazo. Estamos listos para comenzar. Pero Daston no podía moverse. Su mundo de acero y cristal, cuidadosamente construido, se estaba haciendo añicos a su alrededor. El semáforo cambió. Y Eloven bajó de la acera, sosteniendo a su hija. ¿Su hija? Apretada contra el viento invernal. Pido disculpas, logró decir. Su voz sonaba áspera. Ha surgido algo urgente. Reprogramen la reunión. Ya se estaba moviendo antes de que las palabras salieran completamente de su boca, empujando las puertas giratorias hacia el frío intenso. Su corazón golpeaba contra su caja torácica mientras cruzaba la calle, apenas registrando los bocinazos de los conductores frustrados. Eloven.
Ella se congeló al sonido de su voz. Su espalda se tensó. La niña en sus brazos se retorció, tratando de mirar por encima del hombro de su madre hacia la fuente del grito. Lentamente. Dolorosamente despacio. Eloben se giró. Sus ojos verdes se abrieron con miedo. Luego, resignación. Abrazó a la niña con más fuerza, como si se preparara para una tormenta. Daston, susurró. Su voz fue arrastrada por el viento. Yo. Puedo explicarlo. Él miró fijamente a la niña. A su hija. Quien ahora extendía sus pequeñas manos con manoplas hacia él. Una sonrisa de pura inocencia en su rostro. Ella no tenía idea de quién era él. No tenía idea de que su mera existencia acababa de poner su mundo patas arriba. Explícalo, su voz era peligrosamente tranquila, conteniendo a duras penas el tornado de emociones que amenazaba con liberarse. Explica cómo mantuviste a mi hija alejada de mí durante casi 2 años. Cómo te marchaste sin decir una palabra sobre. Hizo un gesto impotente hacia la niña. La pequeña ahora hacía movimientos de agarre hacia su cara, fascinada por su barba. Dada, cuestionó la niña, mirando entre ellos con ojos inteligentes que reflejaban los suyos. La palabra lo golpeó como un golpe físico. Los ojos de Eloben se llenaron de lágrimas. Su nombre es Ava, dijo suavemente. Ava Ayeshiel. Y tienes razón. Debería habértelo dicho. Pero fuiste tan claro sobre no querer hijos nunca. Sobre cómo interferirían con tus planes. Tenía miedo, Dax. Miedo de lo que podrías decir. De lo que podrías hacer. Así que tomaste la decisión por mí. El dolor en su voz era crudo. Sin disimular. Me quitaste la oportunidad de... ¿De qué? De ser padre. De ver la primera sonrisa de su hija. Sus primeros pasos. Sus primeras palabras. De abrazarla cuando lloraba. Mamá. Arriba, exigió Ava, todavía tratando de alcanzar la cara de Daston con decidida curiosidad. La simple petición rompió la tensión. Eloben ajustó su agarre, tratando de mantener segura a la inquieta niña. No podemos hacer esto aquí, dijo Eloben, mirando a la multitud que pasaba. No en la calle. ¿Entonces dónde? Exigió Daston. Su imperio empresarial olvidado. La reunión de la junta abandonada. Nada importaba excepto la verdad que veía en el rostro de su hija. ¿Cuándo planeabas decírmelo, Eloben? ¿Cuándo empezara la escuela? ¿La universidad? ¿Nunca? Una lágrima resbaló por la mejilla de Eloben. Ven a la casa esta noche. La antigua casa. Yo. Nunca la vendí. Podemos hablar allí. Apropiadamente. Ava estará más tranquila después de su siesta. La mención de su antiguo hogar, la casa de piedra rojiza donde habían pasado 3 años de matrimonio construyendo una vida que él pensaba que era perfecta, envió otra ola de dolor a través de su pecho. ¿Cuántas noches había pasado conduciendo frente a esa casa preguntándose por qué ella se había ido? Ahora lo sabía. A las 7 en punto, dijo él, su tono no dejaba lugar a negociación. Quiero saberlo todo. Eloben asintió y se giró para irse. Pero Ava tenía otros planes. Extendió la mano una última vez, logrando agarrar la corbata de Daston. Bonito, declaró con una risita antes de soltarla. El simple toque de la mano de su hija, el primer contacto que había tenido con ella, le quemó el pecho como fuego. Vio cómo Eloben se alejaba apresuradamente, con su pequeña niña saludando por encima del hombro, completamente inconsciente de que acababa de cambiarlo todo. Daston se quedó allí mucho tiempo después de que desaparecieron a la vuelta de la esquina, el viento invernal mordiendo su piel expuesta. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes sobre la reunión abandonada, pero no podía importarle menos. En su mente, seguía viendo esos ojos azules. Sus ojos. Mirándolo con inocente asombro. Tenía una hija. Una niña hermosa y perfecta que le había sido ocultada durante 18 meses. Y la única mujer a la que verdaderamente había amado había guardado este secreto, creyendo que él las rechazaría a ambas. ¿La peor parte?
Hace 2 años, ella podría haber tenido razón. Pero ahora, viéndolas alejarse, Daston Everett Hill sintió algo que no había experimentado en años: miedo. Miedo de perder algo mucho más precioso que cualquier acuerdo comercial. Miedo de perderse más momentos de la vida de su hija. Y debajo de todo, una necesidad desesperada y ardiente de entender por qué la mujer que nunca había dejado de amar había elegido enfrentar la maternidad sola en lugar de confiarle la verdad. Esta noche, obtendría sus respuestas. Y nada, ni su imperio, ni sus muros cuidadosamente construidos, ni siquiera sus propios miedos, se interpondrían en su camino. Las manos de Eloben temblaban mientras colocaba a Ava en su cuna para la siesta de la tarde. La niña finalmente se había quedado dormida, aferrada a su elefante de peluche favorito, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba a su alrededor. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de color amarillo pálido de la guardería, proyectando un brillo cálido sobre la habitación que Eloben había preparado con tanto cuidado. ¿Sola? Hacía 18 meses. Dulces sueños, mi amor, susurró, acariciando suavemente los rizos rubios de Ava. El aroma familiar a champú de bebé y loción de lavanda llenó sus sentidos, usualmente le traía consuelo, pero hoy solo aumentaba su ansiedad sobre la noche que se avecinaba. Las 7 en punto. Menos de 4 horas hasta que tuviera que enfrentarse a Daston de nuevo, esta vez sin el amortiguador de las concurridas calles de Manhattan entre ellos. Su perfume Peonian Blush Sweat de Home Alone, generalmente tan sutil y elegante, de repente se sentía demasiado delicado para la confrontación que se avecinaba. Moviéndose a la cocina de su antigua casa, Eloben comenzó a hornear por estrés, un hábito que había desarrollado durante la escuela culinaria y perfeccionado durante su embarazo. Los movimientos familiares de medir la harina, batir la mantequilla e incorporar las chispas de chocolate proporcionaban un escape temporal del caos en su mente. Pero mientras trabajaba, los recuerdos inundaban su mente sin invitación. El día que descubrió que estaba embarazada, justo después de la mayor celebración corporativa de Daston. La forma en que sus manos habían temblado sosteniendo la prueba positiva, sabiendo cómo se sentía su esposo respecto a los niños. Su voz resonaba en su mente, clara como el agua, de una de sus últimas conversaciones antes de la noticia: los niños son una carga, Eloben. Destruyen carreras, matrimonios, ambiciones. He trabajado demasiado duro para arriesgarlo todo ahora. El temporizador sonó, devolviéndola al presente de golpe. Sacó un lote perfecto de galletas con chispas de chocolate, las favoritas de Daston, aunque se dijo a sí misma que no las estaba haciendo para él. El aroma a vainilla y chocolate derretido llenó la cocina, un recordatorio agridulce de tiempos más felices. Su teléfono vibró en la encimera. Un mensaje de su mejor amiga, Raven: ¿todo bien? Saliste del restaurante a toda prisa antes. Eloben miró el mensaje, recordando cómo prácticamente había salido corriendo de su propio restaurante cuando vio a Daston al otro lado de la calle. Había llevado a Ava a su chequeo con el pediatra cerca de su edificio de oficinas, un riesgo que corría cada 3 meses, siempre con cuidado de evitar las horas en las que sabía que él estaría en reuniones. Hasta hoy. Él lo sabe, escribió de vuelta, con los dedos temblorosos. Daston nos vio. Viene para acá esta noche. 3 puntos aparecieron inmediatamente, seguidos por: ¿necesitas que vaya? Puedo cuidar a Ava mientras hablan. No, respondió Eloben. Esto es algo que tengo que enfrentar sola, tal como debería haberlo hecho hace 2 años. Dejando su teléfono, caminó hacia la ventana de la sala de estar, la misma ventana donde solía esperar a que Daston llegara a casa de reuniones tardías, donde había estado llorando la noche que se fue. Ahora miraba a Ava dar pasos tambaleantes en el pequeño jardín delantero. El reloj de pie en el pasillo, un regalo de bodas de los padres de Daston, dio las 6 campanadas, su profunda resonancia haciendo eco por toda la casa. Quedaba 1 hora. Arriba, Ava se movió y comenzó a balbucear felizmente en su cuna, su siesta de la tarde completa. El sonido de la voz de su hija fortaleció la determinación de Eloben. Todo lo que había hecho, cada elección que había tomado, había sido para proteger a esta preciosa niña. Subió las escaleras para preparar a Ava, seleccionando un vestido morado suave y un lazo a juego. Mientras vestía a su hija, Ava seguía tratando de alcanzar su cara, su forma favorita de exigir atención. ¿Mamá triste?, preguntó Ava,
sus manitas palmeando las mejillas de Eloben. A los 18 meses, su inteligencia emocional a veces parecía asombrosa. No, bebé, sonrió Eloben, aunque le dolía el corazón. Mamá solo está pensando. Pensar mucho, declaró Ava seriamente, arrugando la cara en una expresión exagerada de pensamiento que hizo reír a Eloben a pesar de sí misma. El timbre sonó exactamente a las 7 en punto. El corazón de Eloben se detuvo y luego comenzó a correr. Por supuesto, él era preciso. Daston siempre había valorado la puntualidad por encima de casi todo lo demás. Levantó a Ava en sus brazos, sacando fuerza del cálido peso de su hija contra su pecho. «Voy», gritó, con la voz más firme de lo que se sentía. Cada paso bajando las escaleras se sentía como caminar hacia un juicio. Ava se retorcía emocionada, de alguna manera sintiendo la importancia del momento. Cuando Eloben abrió la puerta, su respiración se atascó en su garganta. Daston llenaba el marco de la puerta, su poderosa presencia inalterada por el paso de las horas. Se había cambiado su traje de la mañana por unos vaqueros oscuros y un suéter de cachemira color carbón que hacía que sus ojos azules, los ojos de Ava, fueran aún más llamativos. El aroma de su colonia se mezclaba con el aire fresco del invierno mientras entraba en el vestíbulo. «Dada», chilló Ava antes de que ningún adulto pudiera hablar, extendiendo esas manos ansiosas de nuevo. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada de significado. La expresión cuidadosamente controlada de Daston se quebró ligeramente. «¿Ella?» «Ella sabe quién soy», Daston tragó saliva con dificultad. Le he mostrado fotos. Todas las noches antes de dormir, miramos el álbum de fotos de nuestra boda. Le cuento historias sobre su papá, sobre lo inteligente y fuerte que es. Yo nunca quise que pensara que no era amada, incluso si nunca supo que existía. El filo en su voz cortó como una cuchilla. ¿Bonito?, interrumpió Ava, señalando el reloj de Daston, de la misma manera que lo había hecho con su corbata esa mañana. Su inocente fascinación con los objetos brillantes rompió la tensión, tal como lo había hecho en la calle. Los ojos de Daston se suavizaron al mirar a su hija. ¿Podrías? ¿Puedo sostenerla? La pregunta, hecha con tal incertidumbre inusual en él, hizo que el corazón de Eloben se retorciera. Ella asintió, transfiriendo cuidadosamente a Ava a los brazos de su padre. La niña fue voluntariamente, alcanzando inmediatamente su barba con dedos curiosos. «Pica», se rió ella, palmeando su cara. Al verlos juntos, la manita de Ava contra la mejilla de Daston, sus fuertes brazos acunándola con tanto cuidado, Eloben sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo. Este era el momento que había temido y anhelado simultáneamente desde el día que descubrió que estaba embarazada. «Tiene los rizos de tu madre», dijo ella suavemente, «y tus ojos, exactamente tus ojos». «¿Por qué, Eloben?» La voz de Daston estaba ronca de emoción mientras sostenía a su hija. «¿Por qué no confiaste en mí con esto? Estábamos casados, nos amábamos, ¿cómo pudiste pensar que no querría conocer a mi propia hija? ¿Por qué me dijiste, tantas veces, que los niños arruinarían todo lo que habías construido, que eran una carga que nunca querías soportar?» Eloben se movió hacia la sala de estar, indicándole que la siguiera. Y estaba aterrorizada. Aterrorizada de que nos rechazaras a ambas, aterrorizada de que te sintieras atrapado, aterrorizada de que la resentirías antes incluso de que naciera. Así que huí. Me convencí de que era mejor irme que verte alejarte de nosotras día a día. Daston se sentó con cuidado en el sofá, con Ava todavía jugando contenta con su barba. «No me diste una oportunidad», dijo él, el dolor evidente en su voz. «Hiciste suposiciones sobre lo que haría, cómo me sentiría, y luego te llevaste a mi hija antes de que pudiera demostrarte que estabas equivocada». «¿Me habría equivocado?», desafió Eloben, incluso mientras su corazón dolía por sus palabras. «Hace 2 años, si te hubiera dicho que estaba embarazada, ¿habrías sido feliz? ¿Habrías querido esto?». Antes de que él pudiera responder, Ava se retorció en sus brazos, señalando hacia la cocina. «Galleta, mamá hace galleta». Un fantasma de sonrisa tocó los labios de Daston. «¿Chispas de chocolate?», preguntó, mirando a Eloben. «Todavía horneas cuando estás nerviosa».
Algunas cosas no cambian, admitió ella suavemente. Y algunas cosas lo cambian todo, respondió él, mirando a su hija. Como descubrir que tienes una hermosa niña que aparentemente conoce tu cara de un álbum de fotos y piensa que tu barba pica. Eloben fue a buscar las galletas, necesitando un momento para recomponerse. Cuando regresó con un plato pequeño, Ava le estaba mostrando a Daston su elefante de peluche, charlando en su mezcla de palabras reales y lenguaje de bebé. Él escuchaba con total atención, como si el balbuceo de su hija fuera tan importante como cualquier reunión de la junta. Es increíble, dijo él en voz baja, aceptando una galleta del plato. Perfecta. Me he perdido tanto. Lo sé, susurró Eloben, viendo a Ava romper su galleta en pedazos pequeños, un hábito que había desarrollado recientemente. Pero lo siento mucho, Dax, no por protegerla, sino por no darte la oportunidad de demostrarme que estaba equivocada, por dejar que mi miedo tomara una decisión tan grande por todos nosotros. Quiero estar en su vida, dijo él con firmeza. Quiero saber todo sobre ella, sus comidas favoritas, su rutina antes de dormir, las canciones que le gustan, todo. ¿Y quiere? Hizo una pausa, encontrando los ojos de Eloben. Quiero entender cómo llegamos aquí, entenderlo realmente. No más huidas, no más suposiciones. Nos debemos eso, ¿no? Ava eligió ese momento para meter un pedazo de galleta en la boca de su padre, riéndose de su expresión de sorpresa. Compartir, declaró con orgullo. Mirándolos, a Daston con migajas de galleta en su barba perfectamente mantenida y a Ava radiante por su exitoso intercambio, Eloben sintió que algo cambiaba en su pecho. El muro que había construido alrededor de su corazón, diseñado para protegerlas a ambas, comenzó a agrietarse. Sí, acordó ella suavemente. Nos debemos eso, y le debemos a ella mucho más. Afuera, la nieve comenzó a caer, cubriendo las calles de Nueva York con polvo fresco. Dentro de la casa de piedra rojiza, rodeados por el aroma de galletas con chispas de chocolate y champú de bebé, 3 personas que deberían haber sido una familia desde el principio, comenzaron el delicado proceso de comprender en qué podrían convertirse todavía. Habían pasado 2 semanas desde esa noche nevada en la casa, y el mundo de Daston había cambiado su eje. Su oficina en la esquina, una vez su santuario, ahora se sentía como una prisión que lo mantenía alejado de lo que más importaba. Se encontraba revisando constantemente su teléfono, desplazándose por las fotos que Eloben había comenzado a enviarle a diario. Ava en el desayuno, cubierta de avena. Ava intentando ayudar con la ropa. Ava durmiendo la siesta con su amado elefante. ¿S.R. Hill? La voz de su asistente interrumpió sus pensamientos. Los abogados están aquí para la discusión del acuerdo de custodia. Daston se enderezó en su silla, guardando su teléfono. Hágalos pasar. El equipo legal entró en fila, dirigido por Bradford Wellington, su abogado corporativo de mayor confianza. El rostro del hombre mayor tenía una expresión inusualmente preocupada mientras tomaba asiento. Daston, comenzó Bradford, con tono cuidadoso. He revisado la situación. Dadas las circunstancias. El ocultamiento de la niña. El divorcio repentino. Podríamos construir un caso sólido para la custodia total. Tus recursos. La estabilidad. Detente. La voz de Daston cortó el aire como acero. No los llamé aquí para quitarle mi hija a su madre. Quiero que se redacten papeles de custodia compartida. Justos. Términos generosos. Bradford parpadeó sorprendido. Pero señor. Dadas las acciones de la señora Hayes. Los únicos papeles que quiero ver son los que aseguren que puedo ser parte de la vida de mi hija sin destruir la de su madre. Daston se puso de pie, moviéndose hacia la ventana. Eloben es una madre excelente. Ava es feliz, saludable y amada. No voy a interrumpir eso. Solo quiero. Hizo una pausa, observando una bandada de palomas pasar frente al cristal. Quiero ser su padre. El equipo legal intercambió miradas, claramente no acostumbrados a este lado más suave del titán corporativo. Bradford se aclaró la garganta. Muy bien. Redactaremos acuerdos de custodia compartida. Sin embargo, hay otro asunto que debemos discutir. La fusión Richardson.
Daston se giró, su expresión agudizándose. ¿Qué pasa con eso? La Junta está preocupada por su reciente distracción. La fusión requiere 6 meses en Londres para supervisar la transición. Están cuestionando su compromiso. Las palabras golpearon a Daston como un golpe físico. 6 meses en Londres. 6 meses lejos de Ava. Justo cuando comenzaba a conocerla. Lejos de sus primeras palabras. Su creciente vocabulario. Su personalidad cambiante. ¿Cuándo? Preguntó, con la voz tensa. Quieren que estés allí el próximo mes. De marzo a agosto. Marzo a agosto. Se perdería el segundo cumpleaños de Ava en julio. Se perdería el verano que Eloben había mencionado sobre enseñar a su hija a nadar. Necesitaré tiempo para considerar las implicaciones, dijo finalmente. Tengan los papeles de custodia en mi escritorio para mañana por la mañana. Eso es todo. Después de que se fueron, Daston se hundió en su silla, aflojándose la corbata. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje de Eloben. Un vídeo esta vez. Su corazón se aligeró al presionar reproducir. Di buenos días a papi, la voz de Eloben venía desde detrás de la cámara. Ava, vestida con un pijama rosa diminuto, sonrió a la pantalla. Días, Dada. ¿Te quiero? Las palabras, todavía un poco confusas pero lo suficientemente claras, le apretaron el pecho. Había estado practicando, le había dicho Eloben, queriendo sorprenderlo durante su próxima visita. Antes de que pudiera detenerse, Daston estaba buscando su abrigo. La fusión Richardson podía esperar. En este momento, necesitaba ver a su hija. 30 minutos después, estaba fuera del restaurante de Eloben, Sweet Endings, mirando a través de la ventana. La hora del almuerzo estaba en pleno apogeo, y podía verla moviéndose por el comedor, deteniéndose para charlar con los clientes habituales. Su chaqueta de chef estaba impecable, su cabello rubio miel cuidadosamente trenzado, pero podía ver las leves sombras bajo sus ojos. El precio de dirigir un restaurante exitoso mientras criaba sola a una niña pequeña. La campanilla sonó cuando empujó la puerta para abrirla, y las cabezas se giraron a su entrada. Él presentaba una figura imponente en su traje a medida, y varios comensales lo reconocieron de las revistas de negocios y las noticias. Eloben levantó la vista al sonido, sus ojos verdes abriéndose ligeramente. ¿Dax? ¿Está todo bien? Todo está bien, le aseguró rápidamente. Solo. Recibí tu vídeo. ¿Está ella aquí? Una suave sonrisa tocó los labios de Eloben. En la oficina, almorzando con Raven. Ven. Ella lo guió a través de la concurrida cocina, donde el personal saludaba. Se habían acostumbrado a sus visitas cada vez más frecuentes durante las últimas 2 semanas. En la parte trasera del restaurante, un almacén convertido servía tanto de oficina como de sala de juegos improvisada. Raven, la mejor amiga de Eloben y gerente del restaurante, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo con Ava, compartiendo un plato de macarrones con queso, la comida favorita actual de su hija. Dada. Chilló Ava, abandonando su almuerzo para tambalearse hacia él. Arriba, arriba. Daston la levantó, respirando su dulce aroma de bebé. Hola, princesa. ¿Estabas practicando tu sorpresa para mí? Te quiero, declaró Ava con orgullo, palmeando su cara con su gesto familiar. Raven se puso de pie, sacudiéndose los pantalones. Les daré un minuto, dijo, apretando el brazo de Eloben al pasar. Una vez que la puerta se cerró, Eloben se acercó, con expresión preocupada. No es que me moleste la visita sorpresa, pero ¿qué está pasando realmente, Dax? Él sostuvo a Ava más cerca, viendo cómo jugaba con su pasador de corbata. La Junta me quiere en Londres. 6 meses, a partir del próximo mes. Oh. La única sílaba conllevaba volúmenes de comprensión. Para la fusión Richardson. Sí. Encontró sus ojos sobre la cabeza rizada de su hija. Aún no les he dado una respuesta. Eloben se apoyó contra su escritorio, estudiándolo. Hace 2 años, no habrías dudado. La fusión lo habría sido todo. Hace 2 años, no sabía lo que me estaba perdiendo.
Cambió a Ava a su cadera cuando ella comenzó a retorcerse. Me perdería su cumpleaños, me perdería las lecciones de natación que planeaste, me perdería tanto. Pero esta fusión es enorme para tu empresa, ¿no? Es un trato multimillonario. La Junta ha estado trabajando para ello durante años. Eloben se quedó callada por un momento, viendo cómo Ava alcanzaba sus macarrones con queso abandonados. «Sabes», dijo finalmente, «tienen piscinas en Londres, y he oído que también celebran cumpleaños allí». Daston la miró fijamente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez podríamos resolver algo. El restaurante tiene un equipo de gestión fuerte. Raven ha estado queriendo más responsabilidad. ¿Y Ava? Sonrió suavemente. Ava debería tener a su padre allí para su cumpleaños. ¿Tú vendrías a Londres? No permanentemente, aclaró rápidamente. Pero para el verano, tal vez, julio y agosto. Darle a Ava la oportunidad de pasar tiempo real contigo. Darnos a todos la oportunidad de descubrir cómo funciona realmente esto de la crianza compartida. Daston se sentó en la silla de oficina de Eloben, acomodando a Ava en su regazo. Harías eso, después de todo. Dax, estas últimas 2 semanas, viéndote con ella, viendo cuánto quieres ser parte de su vida. Estaba equivocada antes. Dejando que mis miedos tomaran decisiones por todos nosotros. No quiero cometer el mismo error otra vez. Ava eligió ese momento para ofrecerle a Daston un fideo cubierto de queso. Compartir, insistió. Su nueva palabra favorita. Él lo aceptó solemnemente, haciéndola reír. Gracias, princesa. Tiene tus habilidades de negociación, observó Eloben con una risa. Cerrando tratos con macarrones con queso en lugar de apretones de manos. Una moneda mucho mejor, coincidió Daston, limpiando el queso de la barbilla de su hija. Miró a Eloben, asimilando a la mujer que una vez había sido su esposa, que ahora era la madre de su hija, y que todavía tenía el poder de sorprenderlo después de todo este tiempo. Podríamos conseguir una casa con piscina, dijo con cuidado. Algo en Kensington, tal vez, mucho espacio para que ella juegue. Y habitaciones separadas, agregó Eloben firmemente, aunque sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Por supuesto. Trató de ignorar la forma en que su corazón saltó ante su rubor. Solo. Gracias, Elle, por considerar esto. El viejo apodo se le escapó antes de que pudiera detenerlo. La respiración de Eloben se detuvo audiblemente, pero antes de que pudiera responder, Ava aplastó un puñado de macarrones con queso en la barba perfectamente recortada de Daston. ¿Compartir más? Declaró triunfalmente. Sus risas llenaron la pequeña oficina, resonando hacia el concurrido restaurante. Y si sus miradas se encontraron un momento demasiado largo sobre las travesuras de su hija, si sus dedos se rozaron un segundo demasiado largo mientras limpiaban el desastre, bueno, Londres todavía estaba a meses de distancia. Pero mientras Daston regresaba a su oficina esa tarde, con la corbata manchada de queso y el corazón más ligero de lo que había estado en años, no pudo evitar pensar que a veces los acuerdos comerciales más grandes no eran los que más cambiaban tu vida. A veces era un puñado de macarrones con queso, un te quiero, de un niño pequeño y la posibilidad de una segunda oportunidad que nunca supiste que necesitabas. El viento de marzo aullaba fuera de las ventanas de la casa de piedra rojiza mientras Eloben clasificaba la ropa de Ava, tratando de decidir qué empacar para Londres. El verano en Inglaterra sería diferente al calor sofocante de Nueva York, y la idea de prepararse para 3 meses en el extranjero mientras dirigía su restaurante le hacía dar vueltas la cabeza. No, no, no. La voz de Ava resonó por la casa, seguida por el sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo. Ava Hayes Hill, vuelve aquí ahora mismo. La voz profunda de Daston subió por las escaleras, con un toque de risa bajo su tono severo. Eloben se asomó desde la guardería justo a tiempo para ver a su hija, completamente desnuda excepto por su pañal, pasar corriendo como un rayo con una risita triunfante. Daston apareció un momento después, su apariencia habitualmente impecable algo desaliñada, sosteniendo un vestido diminuto y pareciendo completamente superado por una niña de 18 meses. ¿Problemas? Preguntó Eloben, tratando de ocultar su sonrisa.
Es imposible de vestir después de su baño, se quejó él, aunque sus ojos brillaban con diversión. ¿Cómo haces esto todos los días? Años de práctica, y muchos sobornos con animales de peluche. Encontraron a Ava en el dormitorio principal, intentando esconderse detrás de las cortinas. Sus rizos rubios y su trasero en pañales eran claramente visibles, pero ella seguía convencida de sus estelares habilidades de escondite. ¿Dónde está Ava? Daston le siguió el juego, haciendo un espectáculo exagerado de mirar alrededor. No puedo verla por ninguna parte. Una risita ahogada vino desde detrás de la cortina. Bueno, suspiró dramáticamente. Supongo que como no puedo encontrarla, tendré que darle su galleta a mamá en su lugar. No, aquí. Ava salió disparada de su escondite, corriendo directamente a los brazos de su padre. ¿Mi galleta? ¿Astuta? Aprobó el Owen, viendo cómo Daston finalmente lograba poner a su inquieta hija en su vestido. Estás aprendiendo. Tuve una buena maestra, respondió él suavemente, sus miradas encontrándose sobre la cabeza de Ava. El momento se estiró entre ellos, lleno de palabras no dichas y recuerdos. El Owen miró hacia otro lado primero, con las mejillas calientes. Debería terminar de empacar sus cosas. Sobre eso, Daston acomodó a Ava en su cadera, siguiendo a Eloven de regreso a la guardería. He estado pensando. La casa que encontré en Kensington tiene una cocina totalmente equipada. Podrías usarla para experimentar con nuevas recetas para el restaurante. Tal vez incluso investigar la cocina británica para una posible expansión del menú. Eloven se detuvo en su clasificación. Recordaste que quería agregar una sección internacional al menú. Lo mencionaste una vez, hace unos 3 años, dijo él, sentándose en el asiento de la ventana con Ava. Estabas emocionada con los postres fusión, combinando clásicos americanos con sabores globales. El hecho de que él recordara un detalle tan pequeño de su matrimonio hizo que su corazón latiera traicioneramente. No pensé que estuvieras escuchando en ese entonces. Siempre estabas tan concentrado en el trabajo. Escuchaba más de lo que sabías, admitió en voz baja. Simplemente no lo demostraba bien. Antes de que ella pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de Raven, emergencia en el restaurante. El proveedor confundió nuestros pedidos. Te necesito lo antes posible. Tengo que irme. Suspiró, mostrándole el mensaje. La planificación de Londres tendrá que esperar. Puedo terminar de empacar para Ava, ofreció Daston. Puede que sea nuevo en esto de la crianza, pero puedo manejar la ropa. Eloven dudó. ¿Estás seguro? Puede ser un puñado, y probablemente tengas trabajo. Despejé mi agenda para nuestro día de empaque, dijo simplemente. Ve a manejar tu emergencia, estaremos bien. Ella agarró su abrigo, luego se volvió. Su elefante favorito tiene que ir en su equipaje de mano, no en el facturado, y necesita su manta especial para la siesta. ¿Y? Eloven. La voz de Daston era gentil pero firme. Tengo esto bajo control. Confía en mí. Confianza. Una palabra tan simple, pero cargada de historia entre ellos. Ella lo miró, realmente lo miró. El poderoso CEO había desaparecido, reemplazado por un padre sentado pacientemente con su hija, listo para clasificar calcetines diminutos y camisetas. Está bien, dijo suavemente. Confío en ti. 4 horas después, Eloven regresó para encontrar la casa sorprendentemente tranquila. Siguió el sonido de música suave hasta la sala de estar y se detuvo en la puerta, con el corazón derritiéndose ante la vista que tenía delante. Daston yacía estirado en el sofá, profundamente dormido, con Ava acurrucada en su pecho como un gatito. Su hija agarraba su elefante con una mano y un puñado del suéter de su padre con la otra. Landslide de Fleetwood Mac, la canción de cuna favorita de Ava, sonaba suavemente desde el teléfono de Daston. Pero fue la mesa de centro lo que realmente captó su atención. Pilas ordenadas de ropa estaban clasificadas por tipo y color, con notas adhesivas etiquetando cada pila. Vestidos de verano, ropa de juego, ocasiones especiales. Una lista detallada en la letra precisa de Daston anotaba todo lo que aún se necesitaba, incluida la marca exacta de protector solar que Eloven siempre usaba para la piel sensible de Ava.
Debió haber hecho algún pequeño sonido porque los ojos de Daston se abrieron. «Hola», susurró, con cuidado de no despertar a Ava. ¿Crisis resuelta? Sí, susurró ella de vuelta, acercándose. ¿Tienes todo organizado? Casi todo, aunque creo que tenemos que discutir porque nuestra hija tiene 17 lazos para el pelo diferentes. Lo dice el hombre que posee 30 corbatas casi idénticas. Bromeó ella, posándose en el brazo del sofá. 28, corrigió él con una pequeña sonrisa. Doné 2 la semana pasada. Aparentemente no eran lo suficientemente bonitas para los estándares de alguien. Miró hacia abajo a su hija dormida. Eloben rió suavemente. Tiene gustos caros. Me pregunto de dónde saca eso. Debe ser el lado de su madre. Todos esos ingredientes de cocina elegantes que usas. Su risa tranquila se desvaneció en un cómodo silencio, roto solo por la suave respiración de Ava y la música gentil. Se sentía correcto, pacífico, como la familia que deberían haber sido todo el tiempo. Lo siento, dijeron ambos al mismo tiempo, luego se miraron con sorpresa. Tú primero, susurró Eloben. Daston acarició la espalda de Ava suavemente mientras hablaba. Siento haberte hecho sentir que no podías contarme sobre ella, que estaba tan concentrado en el éxito que me perdí lo que realmente importaba. Verte salir corriendo para manejar la crisis del restaurante hoy. Ese solía ser yo, siempre corriendo para manejar la próxima emergencia, el próximo trato, la próxima fusión. Me perdí tanto. Y lamento no haberte dado la oportunidad de demostrarme que estaba equivocada, respondió Eloben, extendiendo la mano para alisar los rizos de Ava. Sus dedos rozaron los de Daston, enviando una chispa familiar a través de su piel. Estaba tan asustada de perderte que te alejé primero. No fue justo para ti y no fue justo para ella. No podemos cambiar el pasado, dijo Daston en voz baja, con sus ojos azules intensos. Pero Londres. Es un nuevo comienzo. Una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente, como CEO padres, agregó Eloben rápidamente, aunque su corazón se aceleró ante su mirada. Por supuesto. Pero su mano libre encontró la de ella donde descansaba sobre la espalda de Ava, su pulgar trazando pequeños círculos en su piel. Aunque tienes que admitir que hacemos un buen equipo cuando lo intentamos. Antes de que ella pudiera responder, Ava se movió, parpadeando con sueño. Mamá volvió, observó con una sonrisa somnolienta. Abrazo familiar. Era imposible resistirse a esa petición. Eloben se inclinó, dejándose arrastrar al abrazo de su hija. Por un momento, con el brazo de Daston cálido contra su espalda y el dulce aroma de bebé de Ava rodeándolos, casi podía creer que todavía eran una familia. Pero no lo eran, no de esa manera. Londres se trataría de la crianza compartida, de darle a Ava el padre que se merecía, nada más. Entonces, ¿por qué su corazón se sentía tan lleno mientras ayudaba a Daston a levantarse del sofá? ¿Por qué le hormigueaba la piel donde él la sostuvo con una mano en su cintura? ¿Y por qué, mientras lo veía reunir a su hija adormilada y la ropa meticulosamente ordenada, tenía la sensación de que Londres lo cambiaría todo? ¿Cena?, preguntó Daston, interrumpiendo sus pensamientos. Le prometí a alguien macarrones con queso si se portaba bien para empacar. ¿Y se portó bien? Eloben arqueó una ceja. Bueno, sonrió él, recordando la persecución posterior al baño, digamos que se ganó al menos medio tazón. Mientras se dirigían juntos a la cocina, con Ava charlando felizmente entre ellos, Eloben no pudo evitar preguntarse, ¿era posible reconstruir algo roto en algo aún mejor? ¿O simplemente se estaban preparando para más angustia? Londres, decidió, viendo a Daston acomodar a Ava en su silla alta con facilidad practicada, definitivamente sería interesante. El jet privado aterrizó en el aeropuerto de la ciudad de Londres justo cuando el sol se ponía sobre el Támesis. Daston miró a su hija dormida, acurrucada en el regazo de Eloben, asombrado de lo tranquila que se veía después del largo vuelo. Su elefante estaba escondido de forma segura bajo un brazo, y su otra mano agarraba el suéter de su madre, un gesto que se había vuelto tan familiar para él como el latido de su propio corazón durante los últimos meses. Estamos aquí, dijo suavemente a Eloben, quien también se había quedado dormida.
Sus ojos parpadearon al abrirse, los iris verdes captando la luz dorada que entraba por la ventana. ¿Ya? Se movió con cuidado, tratando de no despertar a Ava. Durmió durante la mayor parte del vuelo, probablemente pagaremos por eso esta noche. Puedo tomar el primer turno si se despierta, ofreció Daston, reuniendo sus bolsas de mano. Necesitas descansar. Eloben le dio una sonrisa agradecida que le apretó el pecho. Siempre el negociador, haciendo tratos incluso sobre llamadas de despertador de medianoche. El coche estaba esperando en la pista, un elegante Range Rover negro con un asiento para niños ya instalado. Mientras conducían por las calles históricas de Londres, Ava comenzó a moverse, sus ojos azules abriéndose ante las vistas desconocidas. «¿Reloj grande?», exclamó al pasar el Big Ben, presionando sus manitas contra la ventana. «Así es, princesa», dijo Daston, disfrutando de su emoción. «Ese es el Big Ben. Y mira, ahí está el London Eye, la gran rueda en el cielo. Rueda, arriba, arriba. Quizás mañana», rió Eloben. «Primero, necesitamos ver nuestra nueva casa». La casa en Kensington era todo lo que Daston había prometido y más. Situada detrás de puertas de hierro forjado, la mansión victoriana había sido completamente modernizada por dentro mientras mantenía su encanto histórico. El conductor entró en el camino de entrada circular, donde una elegante fuente jugaba en el centro. «¿Casa?», preguntó Ava, mirando entre sus padres con incertidumbre. «Por un tiempo, dulce niña», le aseguró Eloben, desabrochándola del asiento del coche. «Mira, hay un jardín para que juegues». La puerta principal se abrió, y una mujer elegante de unos 60 años emergió. «Señor Hill, señorita Hayes, bienvenidos a Londres. Soy la señora Ainsworth, el ama de llaves. Todo ha sido preparado según sus especificaciones». Daston asintió con aprobación. «Gracias, señora Ainsworth». «¿Está lista la guardería?». «Sí, señor, y la cocina ha sido abastecida según la lista de la señorita Hayes. También me he tomado la libertad de preparar una cena ligera, ya que asumí que estarían cansados del vuelo». La siguieron adentro, Ava dando pasos tentativos en el gran vestíbulo de entrada. La casa era cálida y acogedora a pesar de su tamaño, con muebles cómodos e iluminación suave que la hacían sentir como un hogar en lugar de una pieza de exhibición. «Casa de dada grande», observó Ava, su voz haciendo eco ligeramente en el espacio. «Tu habitación es aún mejor», prometió Daston, liderando el camino escaleras arriba. «¿Quieres ver?». La guardería ocupaba la mitad del tercer piso, un espacio mágico pintado en amarillos y verdes suaves. Una cuna de madera tallada a mano, una réplica exacta de la de Nueva York, estaba cerca de la ventana con vista al jardín. Animales de peluche llenaban estantes personalizados, y se había creado un rincón de lectura con estanterías flotantes y cojines de gran tamaño. «Dax», respiró Eloben, asimilando los detalles, «esto es increíble». «Quería que se sintiera como en casa», dijo él simplemente, viendo cómo Ava descubría sus juguetes. «Muchos familiares de Nueva York junto con algunas nuevas adiciones. Tu habitación está al otro lado del pasillo, y la mía está en el piso de abajo». Pensé que querrías estar cerca de ella». La consideración del arreglo conmovió profundamente a Eloben. «Gracias, esto es perfecto». La señora Ainsworth apareció en la puerta. «La cena está servida en la cocina si están listos. He preparado macarrones con queso para la pequeña», el señor Hill mencionó que era un favorito. La cabeza de Ava se levantó de golpe ante las palabras mágicas. «Mac queso». Durante la cena en la luminosa cocina de última generación, Daston observó a su hija y a su madre adaptarse a su nuevo entorno. Eloben ya estaba examinando los electrodomésticos de grado profesional con obvia aprobación, mientras que Ava parecía encantada con la mesa y silla de tamaño infantil colocadas cerca de la isla de la cocina. «El equipo de Richardson quiere reunirse mañana por la mañana», dijo él, bebiendo su vino. «Solo una breve introducción antes de que comience el trabajo real la próxima semana». «Está bien», respondió Eloben, limpiando queso de la barbilla de Ava. «Pensé que podríamos explorar el vecindario, tal vez encontrar un parque, dejarla quemar algo de energía después de estar encerrada en el avión. Podría unirme a ustedes después de la reunión», ofreció, tratando de sonar casual. «Mostrarles Kensington».
Hay una maravillosa librería infantil cerca. Libros. Aplaudió Ava, sus manos cubiertas de queso rociando gotitas sobre la mesa. Después de que lavemos esas manos, señorita, rió Eloben, alcanzando una servilleta en el mismo momento que Daston lo hizo. Sus dedos se rozaron, y esa chispa familiar de electricidad se disparó a través de ambos. Se retiraron rápidamente, pero no antes de que sus ojos se encontraran en una mirada que decía más que las palabras. Más tarde esa noche, después de que Ava finalmente se durmiera en su nueva cama, Eloben encontró a Daston en el jardín. Estaba de pie junto a la fuente, con su chaqueta de traje descartada y las mangas arremangadas mientras miraba el agua. ¿En qué piensas?, preguntó ella, envolviéndose más fuerte en su cardigan contra la fresca tarde inglesa. Solo estaba pensando en la última vez que estuvimos juntos en Londres, dijo él sin volverse, nuestra luna de miel. A Eloben se le cortó la respiración. Habían pasado 2 semanas mágicas explorando la ciudad, en aquel entonces cuando todo parecía posible, antes de que las carreras, las ambiciones y el miedo los hubieran separado. Ese fue un tiempo diferente, dijo ella suavemente. Éramos personas diferentes. ¿Lo éramos? Se giró para mirarla, con sus ojos azules intensos bajo las luces del jardín. ¿O éramos simplemente demasiado jóvenes para entender lo que realmente importaba? Dax, ella dio un paso atrás, con el corazón acelerado, no podemos hacer esto. Estamos aquí por Ava, y por tu trabajo. Eso es todo. ¿Lo es? Se acercó más, y su colonia, ese familiar Tom Ford Noir, la envolvió como un recuerdo. Porque cuando te veo con ella, veo lo increíble que eres como madre, cuánto has crecido y cambiado, y yo. Por favor, susurró ella, levantando una mano, no. Nos hicimos demasiado daño antes. No arriesgaré a que Ava quede atrapada en medio sin nosotros. Un llanto proveniente del vigilabebés en su cadera los interrumpió. La voz de Ava, desorientada y asustada en su nuevo entorno, gritó, «Mamá, papá». Se movieron al unísono hacia la casa, el momento roto, pero mientras subían las escaleras juntos, con los hombros rozándose en el estrecho pasillo, Eloben no pudo evitar recordar otra noche en Londres, años atrás, cuando habían caminado de la mano a lo largo del Támesis, creyendo que su amor podía conquistar cualquier cosa. En la guardería, encontraron a Ava de pie en su cuna, con lágrimas en las mejillas. «Pesadilla», gimoteó ella, extendiendo los brazos hacia ambos. Sin discutir, se acomodaron en el enorme sillón de lectura, con Ava entre ellos. Daston comenzó a cantar suavemente Landslide, por supuesto, mientras Eloben acariciaba el cabello de su hija. Gradualmente, los ojos de Ava se volvieron pesados de nuevo, su pequeño cuerpo relajándose en el sueño. «Deberíamos ponerla de nuevo en la cuna», murmuró Eloben, pero no hizo ningún movimiento para levantarse. «En un minuto», respondió Daston, con su brazo cálido descansando detrás de los hombros de ella. «Solo estemos aquí, juntos». Y así se sentaron, en la tranquila noche londinense, con su hija dormida entre ellos, el pasado y el futuro arremolinándose a su alrededor como la niebla que se levantaba de la fuente del jardín. 3 corazones latiendo en sincronía, 3 vidas entrelazadas de formas que solo empezaban a comprender. Afuera, el Big Ben dio las campanadas de medianoche, sus tonos profundos resonando por toda la ciudad. Dentro de la mansión de Kensington, en una habitación llena de juguetes, recuerdos y posibilidades, una familia se tambaleaba al borde de algo nuevo, algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. Pero la esperanza, como Eloben sabía demasiado bien, era un arma de doble filo. Y Londres, con sus calles románticas y recuerdos bañados por la lluvia, tenía una forma de hacer que incluso lo imposible pareciera estar al alcance de la mano. 2 semanas después de su estancia en Londres, Eloben se despertó con el sonido de los truenos rodando por la ciudad. La lluvia azotaba las ventanas de su dormitorio, proporcionando un telón de fondo dramático a la luz de la mañana. Pero no fue la tormenta lo que la despertó, fueron los chillidos de alegría de Ava provenientes de la planta baja. Siguiendo el ruido, encontró a su hija y a Daston en la cocina, ambos cubiertos de harina. Las encimeras de calidad profesional estaban llenas de ingredientes para hornear, y el olor a tortitas llenaba el aire. ¿Qué es todo esto?, preguntó, tratando de no sonreír ante la vista del impecable Daston Hill con harina en la barba. «Papá hace desayuno», anunció Ava con orgullo desde su posición en un taburete de seguridad.
donde ayudaba con entusiasmo a mezclar la masa. Tormenta miedo, pero Tortitas feliz. Se despertó asustada por los truenos, explicó Daston, volteando una tortita perfectamente dorada. Recordé cómo solías decir que hornear hace que todo mejore. La referencia casual a su vida de casados hizo que el corazón de Eloben diera un vuelco, pero antes de que pudiera responder, su móvil vibró. El identificador de llamadas mostraba la cara de Raven. ¿Todo bien en el restaurante?, preguntó, contestando rápidamente. Tenemos una situación, la voz de Raven estaba tensa. El Departamento de Sanidad ha aparecido para una inspección sorpresa. Dicen que la documentación de nuestro nuevo proveedor no cumple con la normativa. Amenazan con cerrarnos. A Eloben se le heló la sangre. ¿Qué? Eso es imposible. Revisé todo antes de irme. Lo sé, pero dicen que el papeleo presentado la semana pasada no cumple con las nuevas regulaciones que acaban de entrar en vigor. Necesitamos tu firma digital en los formularios actualizados en las próximas 4 horas, o suspenderán nuestra licencia. 4 horas. Raven, son. Eloben miró el reloj, haciendo cálculos, son las 3 de la mañana en Nueva York. No les importa. Es un inspector nuevo tratando de hacerse un nombre. Te he enviado los formularios por correo, pero hay cientos de páginas para revisar. Daston, que había estado fingiendo no escuchar mientras ayudaba a Ava a echar pepitas de chocolate en la masa, habló. Mi equipo legal puede ayudar. Son expertos en cumplimiento normativo. Eloben tapó el teléfono. Este es mi problema, Dax. Puedo manejarlo, como manejé todo sola antes. Él arqueó una ceja. Déjame ayudar, Elle, por favor. El viejo apodo, combinado con la visión de él allí parado con su ropa informal de fin de semana, cubierto de harina y mirándola con tan sincera preocupación, rompió sus defensas. Raven, dijo al teléfono, te envío ayuda. Los mejores abogados corporativos. Revisarán todo y se asegurarán de que cumplimos con todo de sobra. Después de colgar, Daston ya estaba haciendo llamadas. Su personalidad de CEO tomando el control a pesar de la harina en su pelo. Bradford, sí, sé qué hora es. Necesito que reúnas al equipo ahora. El restaurante Sweet Endings en Manhattan tiene una situación regulatoria. ¿Mamá triste?, preguntó Ava, abandonando su misión con las tortitas para alcanzar a Eloben. No, cariño, Eloben levantó a su hija, inhalando su dulce aroma matutino mezclado con harina y chocolate, solo preocupada por el restaurante. Yo arreglo, declaró Ava, dando palmaditas en las mejillas de Eloben con las manos cubiertas de harina, como papá arregla tortitas. A pesar de su ansiedad, Eloben tuvo que reír. Ah, sí. ¿Y cómo arregla papá las tortitas? Con amor, sonrió Ava, repitiendo lo que claramente era una frase que había escuchado esa misma mañana. Los ojos de Eloben se encontraron con los de Daston al otro lado de la cocina. Él había hecho una pausa en su llamada, su expresión suavizándose mientras las miraba. Algo tácito pasó entre ellos, cargado de significado y recuerdos. Las siguientes horas pasaron en un borrón de documentos legales y llamadas internacionales. El equipo de Daston trabajó con una eficiencia despiadada, encontrando lagunas y soluciones que Eloben nunca habría descubierto por su cuenta. Para la hora del almuerzo, no solo se había evitado la crisis, sino que Sweet Endings había sido certificado bajo regulaciones que ni siquiera entrarían en vigor hasta el año siguiente. Crisis gestionada, anunció Daston, dejando su teléfono. La calificación de cumplimiento de tu restaurante es ahora más alta que la de la mayoría de los establecimientos de 5 estrellas en Manhattan. Eloben, que había estado horneando bollos, scones, por estrés mientras revisaba documentos, se dejó caer contra la encimera aliviada. No sé cómo agradecértelo. No tienes que hacerlo, él se acercó, quitándole harina de la mejilla con dedos suaves. Estamos en esto juntos ahora, ¿recuerdas? El toque de su mano, cálido contra su piel, envió electricidad a través de su cuerpo. Se quedaron congelados por un momento, el aire entre ellos cargado de posibilidad. Juntos, repitió Ava desde su zona de juegos, rompiendo el hechizo. Se había estado entreteniendo con juguetes de cocina, haciendo sopa con verduras de madera y platos de plástico. Daston dejó caer su mano,
pero sus ojos permanecieron intensos. Decía en serio lo de esta mañana. Lo de mejorar las cosas. No solo las tortitas. Dax, la voz de Eloben tembló, no podemos arreglarlo todo con harina y abogados. ¿Por qué no? Él dio un paso más cerca, su colonia mezclándose con el aroma de los productos horneados y la lluvia. No somos las mismas personas que éramos hace 2 años. No soy ese adicto al trabajo que no podía ver más allá del próximo trato. Tú no eres esa joven chef con miedo a defender lo que quería. Ambos hemos crecido. Ambos hemos cambiado. En Copadres, le recordó ella, incluso mientras su corazón se aceleraba. ¿En gente que puede trabajar junta por el bien de Ava? ¿Es eso todo lo que somos? Su voz era baja, íntima. Porque cuando te miro ahora, veo a la mujer de la que me enamoré, pero más fuerte, más segura, más hermosa que nunca. Cuando te veo con nuestra hija, cuando te veo gestionar tu restaurante y manejar crisis, yo. Por favor, susurró ella, pero no se apartó, no podemos arriesgarnos a lastimarla. Si lo intentamos de nuevo y fallamos. ¿Y si no fallamos? Él tomó su mano, su pulgar trazando círculos en su palma. ¿Y si todo esto, Londres, la copaternidad, construir confianza? ¿Y si nos está dando los cimientos que nunca tuvimos antes? Antes de que pudiera responder, un estruendo de truenos sacudió la casa. Ava gritó sorprendida, dejando caer sus ollas de juguete y corriendo hacia ellos. Sin pensarlo, ambos se movieron para levantarla, terminando con su hija entre ellos y sus rostros a centímetros de distancia. Abrazo familiar, exigió Ava, agarrando ambos cuellos y acercándolos más, no más miedo. Envueltos en el abrazo de su hija, con los brazos de Daston rozando los suyos y su aliento cálido en su mejilla, Eloben sintió que sus muros cuidadosamente construidos comenzaban a desmoronarse. Porque él tenía razón, no eran las mismas personas. La química entre ellos no había cambiado, pero todo lo demás sí. Habían aprendido a comunicarse, a comprometerse, a poner a Ava primero. Un paso a la vez, se encontró diciendo, apenas creyendo las palabras que salían de su boca. Sin promesas, sin presión. Solo ver a dónde va esto. La sonrisa que apareció en el rostro de Daston fue como el sol rompiendo a través de las nubes de tormenta. Un paso a la vez, coincidió él suavemente. Hora de tortitas, anunció Ava, ajena al cambio trascendental que ocurría a su alrededor. Más pepitas de chocolate. Se rieron juntos, el sonido mezclándose con los truenos que rodaban afuera. Y si sus manos se demoraban al pasarse los ingredientes, si sus sonrisas contenían más calidez de la estrictamente necesaria para unos copadres, bueno, las tormentas de Londres tenían una forma de limpiar todo, haciendo espacio para nuevos comienzos. Incluso si esos comienzos eran tan desordenados como las tortitas con pepitas de chocolate de una niña pequeña, y tan inciertos como el clima exterior. La fusión de Richardson estaba resultando más compleja de lo previsto. Daston estaba sentado en su oficina de Londres, con la corbata aflojada, revisando enmiendas de contratos a medianoche. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá de su ventana, pero su mente seguía vagando hacia la casa de Kensington, donde Eloben y Ava probablemente ya dormían. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Eloben: alguien se niega a dormir sin dar las buenas noches a papá. Videollamada. Una sonrisa rompió su agotamiento mientras iniciaba la llamada. La cara de Ava llenó la pantalla, sus ojos azules brillantes a pesar de la hora tardía. Papá, te extraño, apretó la cara cerca de la cámara, haciéndolo reír. Yo también te extraño, princesa. ¿No deberías estar durmiendo? No dormir. Necesito cuento, giró el teléfono hacia su estantería con expectación. Ava, la voz de Eloben llegó desde fuera de la pantalla. Papi está trabajando, está muy ocupado. Está bien, interrumpió Daston, alcanzando ya su maletín. Sacó una copia gastada de Buenas noches, Luna. Había empezado a llevarla consigo para momentos como este. Un cuento y luego directo a la cama, ¿trato? Trato. Ava se acurrucó en su cama, abrazando a su elefante. Mientras leía, asegurándose de hacer todas las voces que la hacían reír, Daston captaba destellos de Eloben al fondo. Llevaba una de sus viejas sudaderas de Harvard, la había dejado en el lavadero la semana pasada,
Y su corazón saltó al verla con ella. Su cabello rubio miel estaba suelto sobre sus hombros, y los miraba con una expresión que le oprimía el pecho. Después del cuento y múltiples rondas de buenas noches y te quiero, Ava finalmente se quedó dormida. Eloben apartó el teléfono de la cuna, su rostro enfocándose. Gracias, dijo suavemente. No se calmaba sin saber de ti. Debería haber estado en casa para la hora de dormir, se frotó los ojos cansados. Esta fusión se está volviendo más complicada de lo esperado. ¿Está todo bien? La preocupación en su voz era genuina. El equipo de Richardson está presionando por cambios que requerirían reestructurar toda nuestra división europea. Si no encontramos una solución pronto. Se apagó, sin querer expresar sus miedos. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? La pregunta lo tomó por sorpresa. Yo. No estoy seguro. Eso pensé, ella se movió, y él pudo ver que caminaba por la casa. Dame 20 minutos. No tienes que. 20 minutos, Dax. No discutas con la chef. Cortó la llamada antes de que él pudiera protestar. Fiel a su palabra, exactamente 20 minutos después, la puerta de su oficina se abrió. Eloben entró llevando una cesta que llenó la habitación con aromas deliciosos. ¿Cómo pasaste la seguridad?, preguntó él, incluso mientras se levantaba para ayudarla a desempacar lo que parecía ser un festín. La señora Ainsworth llamó antes. Aparentemente, tu equipo tiene órdenes permanentes de dejarme entrar cuando llegue, ella arqueó una ceja. Algo que olvidaste mencionar. Daston sintió que sus orejas se calentaban. Puede que haya anticipado situaciones como esta. Situaciones en las que trabajas demasiado tarde y olvidas comer. Ella sacó recipientes con sus favoritos, su pasta insignia con aceite de trufa, pan fresco y lo que parecía mousse de chocolate de postre. Situaciones donde podría necesitarte, admitió él en voz baja. Sus ojos se encontraron a través de su escritorio, ahora transformado en una mesa de comedor improvisada. El aire entre ellos crepitaba con palabras no dichas. Bueno, dijo ella finalmente, con las mejillas sonrosadas, come primero, luego puedes contarme sobre esos problemas de la fusión. Durante la comida, Daston se encontró explicando las complejidades del trato. Eloben escuchaba atentamente, haciendo preguntas sorprendentemente perspicaces entre bocado y bocado. Así que básicamente, resumió ella, quieren estandarizar las operaciones en todas las sedes europeas, pero tu equipo de Londres ha desarrollado procesos únicos que son más eficientes. Exactamente. Obligarlos a cambiar significaría meses de reentrenamiento, posibles pérdidas de personal. ¿Y si no los cambiaras? Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. ¿Y si en su lugar, implementara sus procesos exitosos en otras ubicaciones? A veces, las mejores recetas provienen de combinaciones inesperadas. Daston la miró fijamente, con la mente a 1000 por hora. Eso es brillante. Podríamos presentarlo como un programa piloto, usar las métricas de éxito de Londres como prueba de concepto. ¿Ves?, sonrió ella, recogiendo los envases vacíos, a veces solo necesitas una perspectiva fresca. Y comida que no sea de la máquina expendedora. He extrañado esto, dijo él de repente, tomando su mano mientras ella alcanzaba el último recipiente. Rebotar ideas contigo, escuchar tus puntos de vista. Siempre veías las cosas de manera diferente a los demás. Dax. Pero ella no retiró su mano. Cena conmigo mañana por la noche, dijo él rápidamente. Una cena de verdad, no comida para llevar en mi oficina. Hay un pequeño lugar italiano en Notting Hill. No podemos, Ava. La señora Ainsworth ya se ofreció a cuidarla. Lo mencionó la semana pasada, dijo que ambos trabajamos demasiado duro. Los ojos de Eloben se abrieron de par en par. ¿Has estado planeando esto? Esperándolo, corrigió él suavemente. Un paso a la vez, ¿recuerdas? Ella se quedó callada por un largo momento, su mano cálida en la de él. ¿A qué hora? A las 7, su corazón se aceleró. Enviaré un coche a recogerte. Puedo conducir yo misma. Por favor, él apretó su mano, déjame hacer esto correctamente.
Una suave sonrisa tocó sus labios. Vale, a las 7 será. Soltó su mano y recogió sus cosas, pero se detuvo en la puerta. No te quedes demasiado tarde. Nuestra hija tiene planes de arrastrarte al London Eye mañana por la mañana, y es muy persistente. Como su madre, la llamó él, sonriendo ante su fingida mirada de enfado. Después de que ella se fue, Daston volvió a los contratos con energía renovada. La solución que ella había sugerido era elegante en su simplicidad, exactamente el tipo de pensamiento que le había atraído de ella años atrás. Su teléfono vibró con otro mensaje. La sudadera estaba en la colada. Solo estoy siendo práctica. Él sonrió, escribiendo de vuelta, te queda mejor a ti de todos modos. Cuando no llegó respuesta, se la imaginó ruborizándose al leerlo, tal vez acurrucada con esa misma sudadera en el rincón de lectura de su habitación. El pensamiento hizo que su pecho se sintiera cálido. Horas más tarde, cuando finalmente se dirigía a casa, el guardia nocturno lo detuvo. Su esposa trajo la cena otra vez, señor Hill. Es agradable ver que algunas cosas no han cambiado. Daston comenzó a corregirlo, a decir que Loven ya no era su esposa, pero se detuvo. En su lugar, simplemente asintió. La palabra esposa resonaba en su mente mientras conducía por las calles vacías de Londres. En casa, encontró a Eloven dormida en el sillón de la guardería, todavía usando su sudadera. Una taza de té medio vacía estaba en la mesita, y el elefante de peluche de Ava había migrado de alguna manera a su regazo. Con cuidado, le puso una manta por encima, permitiéndose un momento para apartar un mechón de pelo de su cara. Ella se removió ligeramente pero no se despertó, girándose instintivamente hacia su toque. Dulces sueños, ella, susurró, obligándose a dar un paso atrás, a recordar su acuerdo de un paso a la vez. Pero mientras se dirigía a su propia habitación, con la aceptación de la invitación a cenar calentándole el corazón, Daston se dio cuenta de que algunos pasos se sentían más como volver a casa que como avanzar. La noche de mañana no podía llegar lo suficientemente pronto. El pequeño restaurante italiano en Notting Hill era exactamente como Daston recordaba de su luna de miel, íntimo, romántico, con la luz de las velas proyectando sombras cálidas sobre los manteles blancos. Había llegado temprano, con el corazón latiendo como en la primera cita de un adolescente en lugar de una cena con su exesposa. Cuando Eloven entró, el tiempo pareció detenerse. Llevaba un vestido verde oscuro que hacía brillar sus ojos, su cabello rubio miel cayendo en suaves ondas alrededor de sus hombros. El maitre la condujo a su mesa en un rincón apartado, y Daston se puso de pie, asimilando la visión de ella. «Estás preciosa», dijo suavemente, retirando su silla. «Gracias», un rubor coloreó sus mejillas mientras se sentaba. «Este lugar. No ha cambiado nada». Esperaba que lo recordaras, él tomó su propio asiento, tratando de calmar su pulso acelerado. Aunque la última vez estabas tratando de convencerme para invertir en tu sueño de restaurante, y tú estabas tratando de convencerme de que los bienes raíces en Manhattan eran una mejor inversión, ella sonrió ante el recuerdo. Ambos éramos tan jóvenes, tan seguros de que lo sabíamos todo. Me demostraste que estaba equivocado, él le sirvió una copa del vino que habían seleccionado, la misma cosecha que habían compartido en su luna de miel. Sweet Endings tiene más éxito que cualquier inversión inmobiliaria. Gracias a la ayuda legal de hoy, todavía lo es, tomó un sorbo de vino y luego lo dejó con cuidado. Dax, sobre anoche. Gracias. No solo por el equipo legal, sino por dejarme ayudar con la situación de la fusión. Tu solución fue brillante. La Junta aprobó el programa piloto esta mañana. Su conversación fluyó fácilmente a través de los aperitivos y el plato principal, pasando de los negocios a los recuerdos y a las últimas aventuras de Ava. Se sentía natural, cómodo, pero cargado con una corriente subyacente de posibilidad. Trató de convencer a la señora Ainsworth de que los elefantes necesitan galletas con pepitas de chocolate, rió Eloven, describiendo el último intento de negociación de su hija, completo con una presentación de PowerPoint que le hiciste ayudar a preparar. Oye, esas diapositivas eran muy convincentes, defendió Daston, sonriendo. El dibujo prediseñado del elefante fue particularmente persuasivo. Definitivamente es tu hija. Las mismas habilidades de negociación, los mismos ojos azules, la misma forma de inclinar la cabeza cuando está pensando. Pero tiene tu corazón, dijo él suavemente.
Tu amabilidad, tu creatividad, tu forma de hacer que todos a su alrededor se sientan especiales. La luz de las velas parpadeó entre ellos cuando sus ojos se encontraron. El camarero se acercó con los menús de postre, pero Daston tenía otros planes. ¿Confías en mí?, preguntó, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. Eloben lo miró por un largo momento antes de colocar su mano en la de él. Contra mi mejor juicio, sí. La sacó del restaurante y la llevó por las calles empedradas de Notting Hill. La noche de verano era perfecta, con una brisa suave que traía el aroma de las flores floreciendo de los jardines cercanos. ¿A dónde vamos? Ya verás. Doblaron una esquina, y allí estaba, la pequeña heladería que habían descubierto en su luna de miel, todavía abierta a pesar de la hora. El rostro de Eloben se iluminó con reconocimiento. ¿Todavía lo tienen?, preguntó esperanzada. ¿Miel de lavanda? Llamé antes para comprobarlo. Consiguieron sus helados, miel de lavanda para ella, chocolate negro para él, y caminaron por un pequeño parque cercano. La luna llena proyectaba una luz plateada sobre la hierba, y en algún lugar a lo lejos, músicos callejeros tocaban una melodía familiar. ¿Es eso? Eloben se detuvo, escuchando. Lancelot, sonrió Daston. Y parece que Londres está conspirando con los gustos musicales de nuestra hija esta noche. Sin previo aviso, tomó su tarrina de helado, dejó ambos postres en un banco cercano y la atrajo hacia sus brazos. Dax, ¿qué estás? Baila conmigo, dijo suavemente, como solíamos hacer. Ella debería haber dicho que no, debería haber mantenido sus cuidadosos límites. En cambio, se encontró dando un paso más cerca, una mano en la de él, la otra descansando en su hombro, el brazo de él envuelto alrededor de su cintura, cálido y seguro, mientras se balanceaban al ritmo de la música distante. He pensado en esto, admitió él, con la voz baja. Cada vez que bailamos con Ava en la cocina, cada vez que escucho esta canción, pienso en abrazarte así de nuevo. Acordamos un paso a la vez, le recordó ella, pero no hizo ningún movimiento para apartarse. ¿Y qué paso es este? No lo sé, ella lo miró, la luz de la luna atrapada en sus ojos. Eso es lo que me asusta. Él la acercó más, sus frentes casi tocándose. ¿De qué tienes miedo, Elle? De caer de nuevo, susurró ella, caer y no ser capaz de atraparme a mí misma esta vez. ¿Y si yo te atrapo? Su mano se movió para acunar su mejilla. ¿Y si nos atrapamos el uno al otro? La música creció a su alrededor, la voz de Stevie Nicks transportada en el aire de la noche. Los dedos de Eloben se curvaron en la tela de la camisa de él. Me hiciste daño, dijo ella suavemente, cuando elegiste el trabajo sobre todo lo demás, cuando dejaste claro que los niños no estaban en tu futuro. Lo sé, su pulgar trazó su pómulo. Y tú me hiciste daño cuando te fuiste sin darme la oportunidad de cambiar, sin contarme sobre nuestra hija. Ambos cometimos errores, enormes. Pero míranos ahora, hizo un gesto hacia su entorno, el parque iluminado por la luna, el helado derritiéndose, la música haciendo eco. Somos personas diferentes, mejores personas. Padres, socios. Socios, repitió ella probando la palabra. En todo, si nos dejas serlo, sus ojos buscaban los de ella. Amo en quien te has convertido, Elle. La madre increíble, la chef exitosa, la mujer lo suficientemente fuerte para enfrentar sus miedos y venir a Londres. Amo verte con Ava, amo verte defender lo que quieres. Amo. Ella lo besó. No fue su primer beso desde el reencuentro, eso vendría más tarde, insistirían ambos, ninguno dispuesto a admitir este momento de perfecta vulnerabilidad. Pero fue el beso que cambió todo, que sabía a helado de miel de lavanda y a posibilidad, que se sintió como volver a casa y empezar de nuevo, todo a la vez. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y temblando, la música había cambiado, pero ninguno se dio cuenta. Daston apoyó su frente contra la de ella, no dispuesto a soltarla. ¿Fue eso un paso o varios?, preguntó ella, una sonrisa jugando en sus labios. He perdido la cuenta, rozó otro suave beso sobre su boca. ¿Quieres volver a contar? No, admitió ella, acurrucándose más en su abrazo, pero quiero hacer esto bien esta vez. Por todos nosotros. Lo haremos, la abrazó más fuerte.
respirando el aroma familiar de su perfume mezclado con el aire de la noche de verano. No más esconderse de las conversaciones difíciles, no más suposiciones. Solo nosotros, resolviéndolo juntos. Se quedaron en el parque hasta que su helado se derritió por completo, bailando cualquier música que llegara a ellos, hablando de todo y de nada. Cuando finalmente caminaron a casa de la mano, las calles de Londres se sentían diferentes, llenas de promesas en lugar de recuerdos. En la casa, encontraron a la señora Ainsworth leyendo en el salón. Ella echó un vistazo a sus manos entrelazadas y ojos brillantes y sonrió con complicidad. Ava ha estado durmiendo profundamente, informó, recogiendo sus cosas, aunque insistió en usar la corbata de su padre para dormir. Algo sobre reuniones de negocios importantes con su elefante. Le dieron las gracias y subieron sigilosamente a ver a su hija. Ava yacía desparramada en su cuna, la corbata de seda azul de Daston envuelta alrededor de su cuello, su elefante de peluche metido bajo un brazo. De tal palo, tal astilla, susurró el Oven, recostándose contra el pecho de Daston mientras miraban a su pequeña dormir. Los brazos de él se envolvieron alrededor de su cintura, y ella sintió su sonrisa contra su cabello. Hablando de mi ropa, todavía tienes mi sudadera de Harvard. No voy a devolverla. Bien, él la giró en sus brazos, con expresión seria a pesar de su sonrisa. Quédatela. Quédate con lo que quieras. Quédate. Contigo, terminó ella suavemente. Paz, corrigió él, besándola de nuevo, gentil y dulce. Con todos nosotros. Más tarde, enfrentarían las complejidades de reconstruir la confianza, de fusionar sus vidas, de ser no solo copadres sino pareja de nuevo. Pero por ahora, en la tranquila noche de Londres, con su hija durmiendo plácidamente y el sabor de la miel de lavanda todavía en sus labios, habían dado el paso más grande de todos, creer en las segundas oportunidades. El verano londinense llegaba a su fin, y con él llegaron noticias que pondrían a prueba todo lo que Daston y el Oven habían reconstruido. La mañana comenzó con normalidad, desayuno con Ava, quien recientemente había decidido que las tortitas solo eran aceptables si tenían forma de elefante, una habilidad que Daston todavía estaba tratando de dominar. Eso no es elefante, papá, criticó Ava, señalando su último intento. Eso es mancha. No se equivoca, se rió el Oven, volteando expertamente su propia tortita perfecta con forma de elefante. Llevaba su sudadera de Harvard sobre unos leggings, su cabello en un moño desordenado, luciendo más hermosa para él que nunca. Daston estaba a punto de defender sus esfuerzos culinarios cuando su teléfono vibró. El nombre de Bradford parpadeó en la pantalla. Tengo que contestar esto, dijo, besando los rizos de Ava y la mejilla del Oven antes de entrar en su despacho en casa. 10 minutos después, salió para encontrarlas bailando en la cocina al ritmo del landslide, su ritual matutino. La vista, que usualmente lo llenaba de alegría, ahora hacía que le doliera el corazón. Ella, dijo suavemente, tenemos que hablar. Algo en su tono hizo que ella pausara la música. Ava, cariño, ¿por qué no vas a jugar a tu habitación un rato? No, bailar más. ¿Qué tal una fiesta de té especial con la señora Ainsworth? Sugirió el Oven, captando la mirada del ama de llaves. La mujer mayor entendió de inmediato, llevándose a Ava arriba con promesas de galletas y cuentos. Una vez que estuvieron solos, el Oven se volvió hacia él. ¿Qué pasa? Daston se pasó una mano por la cara, su barba perfectamente cuidada hacía poco para ocultar su tensión. La Junta convocó una reunión de emergencia. La fusión de Richardson. Ha habido una complicación. ¿Qué tipo de complicación? Quieren que me quede. No solo por unos meses más. Me ofrecen un puesto permanente como CEO de las operaciones europeas. El silencio que siguió fue ensordecedor. El Oven se agarró a la encimera de la cocina, con los nudillos blancos. ¿Cuándo? Preguntó finalmente. Necesitan una respuesta para mañana. Si acepto, empezaría inmediatamente después de que se complete la fusión el próximo mes. ¿Y si no lo haces? Él la miró a los ojos. Le darán el puesto al hijo de Xavier Richardson. Ya ha prometido desmantelar nuestro equipo de Londres, implementar procedimientos estandarizados en todas las sedes europeas. Todo lo que hemos construido aquí, todos los procesos únicos que desarrollamos.
Desaparecidos. Junto con... ¿Cuántos empleos? Al menos 300 solo en Londres. Más en toda Europa. El Owen se hundió en una silla de la cocina, con el rostro pálido. 300 familias. Lo sé, se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas, pero quedarnos aquí significaría cambiar todo lo que planeamos. Tu restaurante en Nueva York, la guardería de Ava, nuestro nuevo comienzo. Podríamos hacer una vida aquí, dijo él rápidamente. Londres tiene colegios increíbles, podrías abrir un nuevo restaurante, he visto lo inspirada que has estado con la cocina local, podríamos. Ella retiró sus manos, poniéndose de pie abruptamente. ¿Solo? Necesito un minuto. Él observó cómo ella se paseaba por la cocina, con los brazos envueltos alrededor de sí misma. A través de la ventana, las nubes de tormenta se acumulaban sobre Londres, coincidiendo con la oscuridad de su estado de ánimo. ¿Quieres quedarte?, preguntó ella finalmente. Quiero que nos quedemos juntos, respondió él con cuidado, todos nosotros. Eso no es lo que pregunté, Dax. Ella se volvió para mirarlo, sus ojos verdes intensos. Tú, Daston Hill, ¿quieres quedarte en Londres? Estuvo callado por un largo momento. Sí, admitió finalmente. He construido algo especial aquí. Este equipo, esta gente. Confían en mí, dependen de mí. El trabajo que estamos haciendo podría revolucionar cómo operan los negocios internacionales. Tal como Sweet Endings depende de mí, su voz se quebró ligeramente, tal como mi personal confió en que volvería. Hace 2 años, ella lo interrumpió, tomé una gran decisión que nos afectó a todos sin darte opción. Huí porque tenía miedo, porque pensé que sabía lo que era mejor. ¿Y ahora? Esto es diferente, insistió él, moviéndose hacia ella. ¿Lo es? Ella dio un paso atrás, y la distancia entre ellos se sintió como kilómetros. Me estás pidiendo que desarraigue la vida de nuestra hija, que abandone mi negocio, que deje todo lo que conocemos. Te estoy pidiendo que construyas algo nuevo conmigo, su voz se elevó ligeramente, que confíes en que podemos hacer que esto funcione. Como confiaste en mí para hacer funcionar el restaurante cuando me dijiste que era una quimera, que debía centrarme en objetivos realistas. El viejo dolor en su voz hizo que él se estremeciera. Estaba equivocado entonces, lo sé ahora. Sweet Endings es increíble, y tú eres una chef asombrosa. Por eso sé que podrías hacer incluso más aquí. Pero sería empezar de nuevo. Todo lo que he construido, todos los que me han ayudado a llegar aquí. Ella negó con la cabeza. No puedo pedirle a Raven y a los demás que sigan cubriéndome indefinidamente. No es justo para ellos. ¿Y es justo pedir que 300 personas pierdan sus empleos? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, supo que había cometido un error. El rostro de Eloven se quedó completamente quieto. Así que es eso, su voz era extrañamente calmada. O renuncio a mi sueño, o soy responsable de que cientos de personas pierdan su sustento. No, eso no es. Mamá, la pequeña voz de Ava llegó desde la puerta. Ninguno la había oído volver. ¿Por qué pelear? Eloven recogió a su hija abrazándola fuerte. No estamos peleando, bebé. Mamá y papá solo están hablando de cosas de adultos. Hablar triste, observó Ava, dando palmaditas en las mejillas de Eloven con su gesto familiar. Sí, niña dulce, la voz de Eloven tembló. A veces las charlas de adultos son tristes. Daston se movió para abrazarlas a ambas, pero Eloven se apartó. Necesito un poco de aire, dijo en voz baja. Señora Ainsworth, podría. El ama de llaves apareció al instante, como si hubiera estado rondando cerca. Vamos, señorita Ava, vamos a hacer que esa fiesta de té especial sea aún más especial. Una vez que estuvieron solos de nuevo, Eloven agarró su abrigo. Voy a dar un paseo. Ella, por favor, no. Ella levantó una mano. ¿Solo? Dame tiempo para pensar. Tienes hasta mañana para decidir, ¿verdad? Dame hasta esta noche. Él observó impotente cómo ella salía hacia la tormenta que se avecinaba.
A través de la ventana, la vio detenerse en la puerta del jardín, con los hombros temblando ligeramente. Cada fibra de su ser gritaba ir tras ella, abrazarla, prometerle que lo resolverían. En cambio, se volvió hacia su oficina, donde los correos electrónicos que exigían su atención se acumulaban, pero todo lo que podía ver era el dolor en los ojos de Eloben, el mismo dolor que había jurado no volver a causar. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre las calles de Londres, y Daston se preguntó si algunas tormentas eran imposibles de capear, sin importar cuánto intentara el amor protegerte de la lluvia. La lluvia había convertido las calles de Londres en ríos de reflejos. Para cuando Eloben regresó a la casa de Kensington, estaba empapada, su cabello rubio miel pegado a su cara, pero sus ojos tenían una claridad que no había estado allí cuando se fue. Encontró a Daston en su oficina, rodeado de papeles y luciendo más desaliñado de lo que lo había visto desde su reencuentro. Su barba perfectamente recortada no podía ocultar la tensión en su mandíbula, y sus mangas remangadas revelaban brazos tensos por el estrés. «Nunca adivinarás con quién me encontré», dijo ella suavemente desde la puerta. Él levantó la vista, el alivio inundando su rostro al verla regresar. «Ella». El dueño de ese pequeño restaurante italiano en Notting Hill, continuó ella entrando en la habitación. Nos recordaba de nuestra luna de miel, y de nuestra cena el mes pasado. Antonio, Daston asintió, poniéndose de pie lentamente. Siempre decía que éramos su pareja favorita. Todavía lo hace, ella sacó algo del bolsillo de su abrigo, un sobre ligeramente húmedo. Me dio esto. Dijo que lo ha estado guardando durante 7 años. Daston tomó el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una fotografía, obviamente tomada sin su conocimiento durante su cena de luna de miel. Unos jóvenes Daston y Eloben estaban sentados muy juntos. La mano de ella gesticulando con entusiasmo mientras explicaba sus sueños de restaurante, los ojos de él fijos en ella con pura adoración. Recuerdo esa noche, dijo él en voz baja. Me estabas contando sobre el menú de postres especial que querías crear, como cada plato contaría una historia. Y fingías entender la diferencia entre el gelato y el helado normal. Una pequeña sonrisa tocó los labios de ella. Todavía no sé la diferencia. Sí que la sabes. Solo te gusta hacerme explicarla. Ella se acercó más, su ropa mojada goteando sobre su costosa alfombra. ¿Sabes lo que veo en esa foto? Él negó con la cabeza, incapaz de apartar la mirada de sus intensos ojos verdes. Veo a 2 personas que pensaban que el amor era suficiente. Que no habían aprendido que el amor necesita confianza y comunicación, y a veces necesita coraje. Ella. Déjame terminar, ella respiró hondo. He pasado las últimas 6 horas caminando por Londres, pensando en las elecciones. En cómo hace 2 años tomé una decisión basada en el miedo. Tenía tanto miedo de tu rechazo que te rechacé primero. Te quité la oportunidad de ser el padre de Ava porque no podía soportar la idea de que eligieras no serlo. Ella alcanzó la foto, sus dedos rozando los de él. Pero hoy, me estás dando una opción. Una difícil, sí, pero no la estás tomando por mí. Me estás pidiendo que la tome contigo. Nunca te obligaría a quedarte, dijo él con voz ronca. Si quieres volver a Nueva York. Llamé a Raven, lo interrumpió ella. La puse en altavoz con todo el personal. Les conté todo. Sobre Londres, sobre la oportunidad aquí, sobre nosotros. ¿Sabes lo que dijeron? Él contuvo la respiración, esperando. Dijeron que ya era hora. Que han estado dirigiendo Sweet Endings con éxito durante meses. Que Raven ha estado lista para ser jefa de cocina durante años, pero no quería decírmelo porque sabía cuánto necesitaba yo sentir el control después de todo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, ella dio un paso aún más cerca, que tal vez es hora de que ambos seamos valientes. Tal vez Sweet Endings no tiene que terminar. Tal vez puede evolucionar. Los restaurantes pop-up son enormes en Londres, la cocina de fusión internacional es tendencia, y conozco a este brillante CEO que podría estar dispuesto a ayudar con el plan de negocios. La esperanza floreció en el pecho de Daston, pero se obligó a preguntar. ¿Estás segura? Esto cambiaría todo. Todo ha cambiado ya, Dax,
ella levantó la mano para tocarle la cara, sus dedos trazando su barba de la forma en que Ava lo hacía tan a menudo. En el momento en que nos viste en esa calle hace 4 meses, todo cambió. Solo teníamos que ponernos al día. Pero tu restaurante siempre será mi primer bebé. Pero tal vez, como nosotros, necesita crecer, cambiar, dar nuevos pasos valientes, sonrió a través de las lágrimas. Además, alguien muy sabio me dijo una vez que las mejores recetas provienen de combinaciones inesperadas. Daston la atrajo hacia sus brazos, sin importarle que su ropa mojada empapara su camisa. Te amo, susurró contra su cabello. Nunca dejé de hacerlo, no realmente. Lo sé, ella inclinó su rostro hacia el de él. Yo también te amo. Lo suficiente para ser valiente esta vez. Su beso supo a lluvia y promesas, a finales y comienzos todos mezclados. Se separaron al sonido de pequeños pasos corriendo por el pasillo. Mamá volvió, Ava irrumpió en la oficina, todavía usando el gorro de chef que la señora Ainsworth le había hecho de papel. ¿Por qué toda mojada? Porque a veces, Eloben levantó a su hija, mamá necesita un poco de lluvia para ayudarla a ver con claridad. ¿Ver qué? Preguntó Ava, alcanzando a palmear las caras de ambos a su vez. Que el hogar no es un lugar, princesa, dijo Daston, envolviendo sus brazos alrededor de ambas, es donde tu corazón se siente lleno. Corazón lleno aquí, declaró Ava, acurrucándose entre ellos. Sí, lo está, coincidió Eloben suavemente, encontrando los ojos de Daston sobre los rizos de su hija. Y está a punto de llenarse aún más. Más tarde esa noche, después de que Ava se durmiera y Eloben se hubiera cambiado a ropa seca, su sudadera de Harvard, por supuesto, se sentaron en el jardín. La tormenta había pasado, dejando el aire fresco y limpio. Las estrellas se asomaban a través de los claros en las nubes, y en algún lugar a lo lejos sonaba una canción familiar. «Sabes», dijo Daston, atrayendo a Eloben más cerca en el banco del jardín, «nunca terminamos nuestro baile esa noche en el parque». Ella rió suavemente. ¿Es esa tu forma de pedirme bailar? No, él se puso de pie, ofreciéndole la mano. Esta es mi forma de pedirte que bailes conmigo por el resto de nuestras vidas. Que seas valiente conmigo, que confíes en mí, que construyamos algo increíble juntos. Aquí en Londres, en Nueva York, en cualquier lugar donde nuestros corazones se sientan llenos. Charlatán, bromeó ella, pero tomó su mano, dejándose llevar a sus brazos. Pero olvidaste una cosa. ¿Qué es? Agradecer a nuestra hija por tener mejor sentido de la oportunidad que nosotros dos juntos. Se balancearon juntos bajo el cielo despejado, su risa mezclándose con la música distante. Sobre ellos, las estrellas guiñaban como promesas, y en la ventana de la guardería, una pequeña figura en pijama de dinosaurios observaba a sus padres bailar, abrazando a su elefante y sonriendo. A veces el amor necesita una segunda oportunidad para hacerlo bien. A veces necesita una tormenta para lavar los viejos miedos. Y a veces, necesita una niña pequeña con los ojos azules de su padre y el corazón de su madre para mostrar el camino a casa. Para Daston y Eloben, había hecho falta las 3 cosas. Pero de pie allí en su jardín de Londres, abrazándose fuerte mientras las últimas nubes se alejaban, sabían que algunos amores valían la pena esperar, valían la pena luchar, y valían la pena ser valientes. Y este amor, su amor, apenas estaba comenzando de nuevo. ¿El fin? Un año después, la gran inauguración de Sweetendings Londres había atraído a una gran multitud a Notting Hill. El edificio histórico, con su fachada victoriana y su interior moderno, zumbaba de emoción mientras los críticos gastronómicos de Londres y la élite social se mezclaban con clientes habituales que habían seguido el éxito del restaurante pop-up durante el último año. En la cocina de última generación, Eloben se ajustó su chaquetilla de chef, ahora adornada con los logotipos de Nueva York y Londres. El familiar aroma de vainilla y especias llenaba el aire mientras su equipo se preparaba para el servicio de la noche. «Mamá, mira». Ava, ahora de 2 años y medio, irrumpió en la cocina con una chaqueta de chef en miniatura a juego con la de su madre. Sus rizos rubios apenas estaban contenidos bajo un diminuto gorro de chef, y sus ojos azules brillaban de emoción. «Vaya, ¿qué tienes ahí, niña dulce?» Menú especial. Ava sostuvo con orgullo un dibujo con ceras de lo que podría haber sido un elefante comiendo lo que podría haber sido un pastel, para la oficina de papi.
Momento perfecto, la voz de Daston llegó desde la puerta. Se había aflojado la corbata después de un día en la sede europea, pero su barba estaba tan impecable como siempre. Me vendría bien algo de arte para alegrar esas aburridas reuniones. Levantó a Ava, quien inmediatamente se estiró para enderezarle la corbata, un hábito que había desarrollado durante el último año. ¿Lista para la gran noche? Eloben miró alrededor de su cocina, su segunda cocina, en su segunda ciudad, con su segunda oportunidad en el amor. Casi. Solo esperando. Entrega especial. Raven irrumpió por la puerta trasera, llevando un postre de aspecto familiar, su característico helado de miel de lavanda, transportado directamente desde Nueva York como prometió. Aunque sigo diciendo que la versión de Londres es igual de buena. Es tradición, sonrió Eloben, abrazando a su amiga y ahora CEO jefa de cocina. Lo servimos en nuestra primera boda, en nuestra primera cena en Londres, y ahora. Daston se acercó más, cambiando a Ava a un brazo para poder sacar algo de su bolsillo. Tal vez lo necesitemos para una tradición más. La pequeña caja de terciopelo que sacó hizo que el corazón de Eloben se detuviera. Dentro había un anillo que reconoció, el zafiro antiguo de su abuela, el que había dejado atrás hace 2 años, ahora restaurado y redimensionado. Creo, dijo él suavemente, que es hora de que esto vuelva a casa, tal como hicimos nosotros. Ava aplaudió. Anillo bonito. Como el cuento. ¿Qué cuento es ese, princesa? Preguntó Daston, aunque sus ojos nunca dejaron el rostro de Eloben. El del papi que encontró a sus chicas en la nieve, y la mami que fue valiente en la lluvia, y el amor que se hizo más y más grande. Ella abrió los brazos de par en par para demostrarlo, casi tirando su gorro de chef. Así es, rió Eloben a través de lágrimas de felicidad, dejando que Daston deslizara el anillo en su dedo. ¿Y recuerdas cómo termina esa historia? El rostro de Ava se iluminó con la sonrisa de su padre. Con corazones llenos. Afuera, la tarde londinense se asentaba en el crepúsculo, y los primeros clientes comenzaban a llegar. Dentro, una familia se abrazaba, sus corazones, de hecho, completamente llenos. Su historia no terminaba, sino que comenzaba de nuevo, más fuerte, más valiente y más dulce que nunca. ¿El fin? Después de experimentar este emotivo viaje de amor, perdón y segundas oportunidades entre Daston y Eloben, considerad esto, cuando se trata de amor y confianza, ¿qué es más valiente? ¿Alejarse para proteger tu corazón, o quedarse para dar a alguien una segunda oportunidad? Pensad en la elección inicial de Eloben de irse con su secreto de embarazo, y su decisión posterior de confiar en Daston de nuevo en Londres. ¿Qué decisión mostró más coraje, y qué habríais hecho vosotros en su lugar? Vuestra participación en el canal es muy importante, por favor dejad vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver hasta el final. Si disfrutasteis de esta historia, no olvidéis suscribiros al canal, dejar un me gusta, y comentar vuestros pensamientos. Vuestra participación es muy importante para nosotros. Nos vemos la próxima vez.